¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta serie de programas que hemos elaborado para cada uno, para ustedes, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema también bastante interesante. Este tema, ¿verdad? Lo hemos titulado Miguel Hidalgo, ¿verdad? Un análisis filosófico, ¿verdad? Un análisis filosófico. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestros dos grandes invitados, ¿verdad? Vamos a presentar a nuestros dos grandes invitados. Bueno, pues ambos invitados, mejor dicho, tienen la licenciatura en filosofía y también uno de nuestros invitados, Jesús Mares, pues tiene la maestría en innovación educativa, y nuestro amigo Fernando Díez Marina Trujillo, bueno, pues tiene la licenciatura en ciencias sociales, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a invitarlos a pasar a esta sesión, a este estudio. Mi estimado Fer, mi estimado Mares, bienvenidos a ahora por estos medios, ¿verdad? De Noches Filosóficas. Gracias, Jorge, muy buenas tardes y gracias aquí por la invitación. Mi Mares, Mis bienvenido. estimados, muchas gracias por este momento que nos permites compartir. Muchas gracias por estos espacios que abrimos para, pues para decir ideas tal vez un poco raras para algunos y a lo mejor muy perturbantes para otros, pero igual algunos para pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero es divertido y es emocionante. Gracias en este momento. Vuelvo a decirlo por invitarnos. Esperamos eh, dar algo, un vislumbramiento a este personaje, sobre todo, perdón, me introduciendo en esta parte, en este icono tan, pues tan emblemático en nuestro país. Así es, mi Mares, como tú ya lo bien señalabas, ¿verdad? Es un gran icono para todos nosotros, los mexicanos, ¿verdad? Lo consideramos como el padre de la patria, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, pues trajo bastantes elementos muy importantes en el ámbito social, en el ámbito también, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito económico, puesto que de alguna manera transformó, vamos, la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y dejó pues muchas cosas abiertas a estudio, ¿verdad? Un autor, un pensador, pues bastante polémico, mi estimado Fer, que tenemos con Miguel Hidalgo, una figura pues muy polémica. Sí, un personaje sumamente controversial, casi desde donde se le quiera ver, ¿no? Se ha generado polémica desde el aspecto de su imagen, y pues bueno, de donde le queremos buscar, ¿no? Su misma figura como sacerdote, muy polémica, muy controversial, que ahorita ya platicaremos un poquito. Así es, y bueno, pues invitamos aquí a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Que comparta, antes de entrar en materia, que comparta pues aquí este programita de Noches Filosóficas, ¿verdad? Que pues ojalá, como ya bien lo habían mencionado, pues les sirva a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar con esta reflexión, y tenemos que más o menos entre los años 1810, 1811, se tiene una producción muy ardua de los escritos de Miguel Hidalgo, donde se deja ver de alguna manera pues toda su ideología, ¿no? Ya algunos historiadores van a señalar que Miguel Hidalgo pues es considerado como un liberal en este aspecto de ser un revolucionario,
pero también otros lo van a catalogar de ser conservador. ¿En qué sentido de ser conservador? Bueno, pues en el de elegir de alguna manera pues al gobierno español, ahí recordando un poco dentro de este ámbito de la historia que pues el imperio, el gobierno francés pues estaba en un auge tremendo, ¿verdad? Con Napoleón, y bueno, pues el miedo que se le tenía, según señalan algunos historiadores, el miedo que tenía Miguel Hidalgo, pues era que el gobierno francés de alguna manera ocupara México, ¿verdad? La Nueva España, y que de alguna manera bueno, pues perdieran como cierto poder, cierto privilegio, ¿verdad? Ya que Miguel Hidalgo, pues como bien sabemos, era un burgués, era un empresario, era un teólogo, era un académico, ¿verdad? También conocemos que fue rector de la Universidad de San Nicolás en Michoacán, y bueno, pues creo que su papel fundamental que tuvo mucho impulso fue que fue cura, fue párroco, ¿verdad? De Dolores Hidalgo, y creo que de aquí agarró esta fuerza para convencer o formar desde un aspecto filosófico, si lo queremos ver así como de Carlos Marx, ¿no? En este aspecto de el generar una conciencia de clase para que el pueblo pues luchara por una aparente libertad, pero pues de fondo estaba de que pues el gobierno francés no invadiera de nueva cuenta pues a México. Mi estimado Mares. Sí, Jorge, como dices, esta parte, ahora sí que su historia, su contexto, lo genera, voy a retomarlo como lo comentado, pareciese ser ese Marx mexicano que intenta igualar este tipo de personas o clases, sobre todo por la situación que veníamos, y hacemos un poquito muy a grosso modo, recordemos cómo viene este tipo de conquista, cómo se introduce, lo digo así abiertamente, la religión, cómo se les quitan esas creencias, cómo se les inculcan estas creencias religiosas, y de cómo se ve ahora sí decirlo así abiertamente, a la Virgen María como un símbolo, ícono de esa clase baja, en el cual pues él se vio inmerso tanto en su prédica como cura, y esto deja ver pues que tenía conocimiento de ambos lados, tanto los que tenían la carencia, tanto los que tenían la opulencia, y toda esta clase de mezclas de personajes que se vinieron dando durante esta historia, y que él estaba consciente de esa situación que necesitaban darse su lugar o darles su lugar. Cuenta, ¿verdad? La historia, que fue un desde mi punto de vista, fue un visionario con sus grandes estudios, su manera de cuestionar, de poner en jaque las creencias e incluso tendencias que se daban en ese momento. Exactamente, esas tendencias, bueno, que fueron influyendo poco a poco pues a lo largo de un pequeño pueblo, y bueno, que gracias también a que se unió Morelos, se unió Allende, bueno, pues se fue convenciendo toda esta parte hasta formar este aspecto de lo que viene siendo la figura del caudillo, ¿verdad? Sería interesante pues analizar cómo Miguel Hidalgo, junto con los colaboradores que tuvo, se convirtió pues en este caudillo, teniendo en cuenta que también Miguel Hidalgo se vio afectado por ser propietario de algunos bienes, ¿verdad? Por los agravios económicos que ya España de alguna manera fue generando. Estos agravios económicos pues van a hacer que perdiera de alguna manera propiedades a causa de estos vales reales, ¿verdad? Que ya conocemos, que era, bueno, el gobierno
español que de alguna manera le pedía a la iglesia mandar alguna capital, teniendo en cuenta que en este periodo, pues por allí se tenía que la España, ¿verdad? Estaba pues en crisis económica, en crisis de guerra también, con esta figura que se tiene de Napoleón, ¿no? Entonces, pues en este sentido, mi estimado Fer, creo que va siendo figura clave en nuestro país, ¿verdad? De Miguel, esta figura, pues, de Miguel Hidalgo. Sí, bueno, en términos muy globales es necesario comprender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Que a Miguel Hidalgo pues le toca ser un hijo de su tiempo. Es ahí un caldo de cultivo bien interesante porque se juntan un montón de elementos, tanto internos como externos, que permiten que vaya aquí estollando este conflicto. Si vamos más o menos analizando lo que estaba pasando fuera de México, pues nos vamos a ubicar, tenemos que dar un poquito para atrás, ¿no? Desde 1700 que va terminando la Guerra de Sucesión Española, pues se nos muere ahí el último Habsburgo sin descendientes, entonces se arman ahí las cachetadas por ver qué familia se queda en el poder, si la continuación de los Habsburgo de Austria o alguna otra de las familias que estaba acá peleándose el poder en España mismo, ¿no? Y pues los que llegan al poder es la familia Borbón, que a la mera hora se dan cuenta pues que las cosas no estaban manejando como deberían, que se tenían que administrar mejor los bienes y todos los sistemas que se estaban, que tenían que ver con la administración, con la política, la misma gestión pública de las colonias españolas. Y es donde se implementan ya desde 1701 por ahí las famosísimas reformas borbónicas, y que las reformas borbónicas le pegan a todo, pero principalmente restándole ahí un poquito de poder a la iglesia, donde podemos empezar a ver este liberalismo religioso por un lado, y por otro, pues le va pegando al poder de los criollos, porque pues uno de los elementos que se va manejando es que estos grandes estratos de poder vayan quedando en manos de los españoles peninsulares, los españoles que nacen en España. Y por eso les pega a dos grupos particularmente que en estos casos pues coinciden, ¿no? A criollos y a clérigos. Y pues acá tenemos a la cabeza de los movimientos de independencia pues a criollos y clérigos, ¿no? Que les pega ahí por los dos lados. Entonces eso desde factores externos, y desde factores internos que empezamos a ver cómo se empieza a cocinar de una u otra manera un sentimiento nacionalista por parte del grupo de los criollos, que dice, pues es que nosotros somos de acá, ¿no? Empieza a formarse este sentimiento de pertenencia a un grupo, a un espacio territorial, a esto que era en entonces Nueva España. México no existía, pero Nueva España, empiezan a sentirse parte de un grupo. Y pues se da aquí el caldo de cultivo que va a permitir posteriormente, ya con algunas ideas ilustradas, en las que yo pienso que hablaremos ahorita más adelante, con influencias ideológicas muy, muy interesantes. Acá nos ha coincidido parte de la publicidad, Clavijero, y tenemos ahí también de repente al famosísimo Maquiavelo, tenemos a los ilustrados, y pues bueno, ahí en la cabeza de Hidalgo es que se empieza a cocinar todo esto. Ya platicaremos, está la polémica sobre realmente si Hidalgo se quiere independizar o no, que lo tenemos ahí medio en duda. Creemos en general que no, no definitivamente, pero es un personaje definitivamente interesante, que permite concentrar y poner sobre la mesa este abanico de elementos que se están manejando. Así es, Fer, y fíjate que tocas un tema bastante interesante, ¿verdad? Por esta influencia que se tiene de estos grandes filósofos, como ya lo había señalado, ¿no? De Hobbes y demás, con todas estas ideologías que se tenían de cómo formar un Estado, el Estado de Derecho, de alguna manera, la exigencia, por decirlo, de las libertades, pero como bien señalabas, ¿no? Allí habría que ver a qué tipo de libertades me estoy refiriendo. Mucho se dice, ¿verdad?, dentro de las múltiples y variadas versiones que tenemos de la historia, ¿verdad?, que la independencia fue descubierta por accidente, ¿verdad?, que ni siquiera estaba consolidado el movimiento,
y que pensaron que allí los habían descubierto en el movimiento, ¿verdad?, de la independencia, y bueno, pues se levanta todo esto en armas, ¿verdad?, donde de alguna manera, bueno, pues se da ya la consecuencia como tal de la independencia, en esta polémica de el ver si se independiza, si se estaba buscando, perdón, esa independencia, esa libertad, o simplemente se estaban buscando algunos beneficios para una cierta clase social, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Mi querido Mares, ¿qué nos puedes compartir de esto? Sí, mira, en esa parte yo le daba vueltas a lo que iba viendo y a lo que iba recordando, y lo voy a decir de una manera muy infantil y que en la actualidad lo hacemos, o lo vemos nosotros de una manera muy gráfica. Recordemos que hay programas de televisión, voy a hacer una tipo de analogía, hay programas de televisión ya en la noche, ya en la hora que ya nadie quiere ver la televisión, sobre todo en esos canales abiertos, aburridos, donde 4 individuos, 5 individuos se sientan a platicar y a ver cómo solucionan los problemas del país, y que de ahí no pasa. Yo así más o menos hago esa reflexión infantil, donde se juntaba él, ya sea los más pudientes, ya sea los más allegados, no solamente tal vez los que se mencionan aquí se me fue Vicente Guerrero, etcétera, etcétera, estos individuos, sino que se juntan, me imagino como que no vamos a juntarnos una vez a la semana y platicamos de cómo está la situación. Entonces, como había tanto de unos como de otros, había militares, tanto había de clase alta, y me imagino que por ahí de esos que habían subido dentro de cierta economía, o de que habían de clase baja, clase alta, pues me imagino, vuelvo a repetir, que se hacían este tipo de pláticas, de ver cómo podría ser o cómo podrían solucionar, o qué estaba sucediendo en el viejo mundo y cómo acontecían las cosas nuevas y qué se venía vislumbrando. Y yo casi, les digo, a manera infantil, como que dijeron, este es el momento, hay que hacerlo, como que necesitaban ese impulso o ese acontecimiento grave que en España se estaba, ya como que ya no había una lucha, bueno, ya no había un representante, ya no había un rey, o sea, estaban que sí, que no, que tú, en lo que fue y que vino, ellos decían, este es el momento, vamos a hacerlo. Obviamente, como ya comentó acá Fer, había todo un masacote de situaciones que fueron propicias para que se diera esta situación. Más aparte, si le ponemos la figura religiosa a la cual movía masas, y que algunos lo consideraban como una guerra, una lucha santa, ¿por qué? Por nuestro beneficio. Y más aparte, estos ideales se iban manejando en esas mesas, en esas noches de tomarse como lo dicen algunos de una manera muy sarcástica, tomarse el chocolate, que era uno de los lujos en ese tiempo. Pues es momento de prestar atención, que además de sus cargos, eran personas muy actualizadas en lo que iba sucediendo, ¿sí? Estaban, ¿qué pasará y cómo? Entonces, recordemos también que su postura ante las creencias, ¿sí?, que él tenía y cómo las cuestionaba, ¿sí?, fueron también propicias para decir, no, ya lo había vislumbrado Fer, donde dice, pues nos va a venir a gobernar a alguien, como también lo mencionaste. Entonces es el momento de separarnos, y no es la idea de ir en contra sino necesitamos que nos hagan ver, necesitamos esa igualdad, sobre todo porque dentro de su punto de prédica, que era lo que intentaba hacer una igualdad entre clases. También cuenta la historia, bueno, pues que parte del dinero de las limosnas o de las entradas las hacía para hacer convivios en el cual la gente se sintiera igualitaria, cosa que a algunos no les parecía, o sea, ¿cómo con este es menos? Entonces él veía esa situación necesaria, sí, de igualdad, sobre todo porque al adentrarse a la prédica, a las necesidades del pueblo, que era lo que
más era lo que el pueblo había generado esas riquezas para estos personajes pudientes, veía esas necesidades, veía sus críticas, veía qué era lo que anhelaban. Exactamente, en este aspecto del responder a las necesidades que de alguna manera el pueblo demandaba, ¿verdad? Ante este miedo, ¿verdad? De estas versiones controversiales que se tienen, ¿verdad? Ante ese miedo de esta invasión de alguna manera por parte de los franceses que llegaran aquí a México. Y bueno, pues esto pues va a generar a un Miguel Hidalgo, creo yo, en esta versión revolucionaria, porque pues de alguna manera va a proponer algunas reformas, sobre todo pues vemos las reformas que se hacen en Valladolid, en Guadalajara, donde pues de alguna manera pues trata de abolir, ¿verdad? Pues los tributos de las acabalas o de alguna manera trata de reducir estos gastos de las acabalas, ¿verdad? En cuestión de que hay que pagar las guerras y demás. Y pues bueno, con este tipo de reformas, con este aspecto de ir en contra de lo que va marcando el auge de la sociedad, bueno, pues vemos a este Miguel Hidalgo muy revolucionario, a un Miguel Hidalgo reaccionario, ¿verdad? A respondiendo pues a estas exigencias que el pueblo, pues ya ante este movimiento, pues ya demandaba, ¿verdad? Ya entonces prácticamente Miguel Hidalgo podemos ver que fue un personaje pues bastante crítico, ¿verdad? De todo aspecto, fue un crítico de la biología tradicional, ¿verdad? Generó, donde de alguna manera pues va generando como una especie de insurgencia, ¿verdad? En San Miguel de Allende, en Dolores, en Atotonilco, donde pues se van gestionando pues estos memoriales de agravio, ¿no? Entonces tenemos una situación bastante interesante en Miguel Hidalgo para analizar todo este tipo de ideologías que de alguna manera transmitía al pueblo y que bueno, esa manera de transmitir, de cómo transmitía esas ideologías al pueblo, bueno, pues hace que también, como ya mencionábamos, el pueblo tomara esa conciencia, ¿verdad? Para también a lo mejor en ese momento ser un pueblo crítico, ¿verdad? Ante las situaciones que estaban aconteciendo en el momento. Mi querido Fer, ¿qué más nos puedes compartir al respecto? Sí, y bueno, sobre esto que estás comentando y sobre esta dimensión humanista o protectora que se le atribuye a Hidalgo, bueno, que pertenece a Hidalgo propiamente, yo creo que es necesario que le demos una desempolvadita a quien fungiera como su maestro y una especie de tutor en su época como estudiante, ¿no? Al obispo José Pérez Calama, un personaje interesantísimo que lo tenemos ahí medio arrumbado, ¿no? Nadie lo pelamos al pobre, y yo creo que es de una u otra forma el que ha metido, el que llega a meter en un principio esta espinita de necesidad de justicia social en Hidalgo. José Pérez Calama tenía una propuesta muy interesante llamada la famosa política cristiana. Esto manifestado en un texto que se llama, perdón, en una propuesta pues medio teórica, medio práctica, llamada la teología político-caritativa, influenciada de manera ideológica por la famosa escuela filosófica salamantina, esencialmente por Francisco Suárez, ¿no? Que va a ser un personajazo también bien complicado el señor, que da a entender esta necesidad de justicia social llevada a cabo por el mismo pueblo, ¿no? Esta necesidad de soberanía y de que en el momento en que el gobierno deje de funcionar, pues nos toca entrar al quite a los ciudadanos. Y está presente en el pensamiento de Francisco Suárez en José Pérez Calama, y José Pérez Calama pues le pasa la estafeta de una u otra forma a Hidalgo. Pérez Calama después es transferido a Sudamérica,
también me parece que ejerciendo como ministerio de obispo en Quito, me parece, ¿no? Sí, no confían en mi memoria, pero por algo sí va, ¿no? Y viene a cuento de manera muy interesante la forma en que se va marcando esta línea de justicia social que ya proponía en su momento Pérez Calama, partiendo desde la misma presencia política, ¿no? Es una responsabilidad política el poner las condiciones para que se lleve a cabo una justicia social. Exactamente, bueno, pues es lo que va a exigir, ¿verdad? Ya lo que comentaba Mares en este sentido de responder a estas necesidades, ¿verdad? Que ya demandaba el pueblo, de alguna manera, pues ya con esta influencia de Miguel Hidalgo, quizá ya el pueblo se sentía pues algo oprimido, ¿verdad? Ante las ideologías que ya manejaba también Miguel Hidalgo, y esto, bueno, considero que fue favoreciendo prácticamente al desarrollo de la independencia, ¿no? Donde gracias a estos grandes maestros, como bien lo señalabas, Fer, que sí también es un campo de bastante área de oportunidad para conocer su pensamiento, conocer su corriente filosófica que manejaban. Bueno, pues van perfeccionando, ¿verdad? La figura intelectual de Miguel Hidalgo hasta generar este gran impacto en nuestra querida nación. Y bueno, mi Mares, ¿qué más nos puedes compartir de esto? Ok, dándole seguimiento a lo que estamos comentando, a lo que acaban de comentar, pues obviamente esta línea teológica a la cual él se inclinaba, hacia esta teología positivista, me explico un poquito hacia a manera rápida, pues es leer las escrituras, ¿sí? Leer la Biblia, qué es lo que te dice, no estar tanto en el confesionario, no estar tanto enfrente del templo, sino más bien hacerla viva, ver las necesidades, si es necesario quitarte la ropa por el otro que realmente está sufriendo, lo tienes que hacer. Entonces, si lo vemos de esta parte, él crece en esa opulencia, él ve esa necesidad, echa un vistazo hacia atrás, como ya habíamos comentado, de cómo se venía gestando este movimiento social, y sobre todo estudiando filosofía y adentrándose en este pensar, ver las necesidades que como filósofo necesita ser un concientizador de masas, apoyar a los demás, y si le agregas la teología, que todo eso tiene que ser aplicado para el beneficio de la humanidad, pues es un hilo muy bien hilado, fundamentado, que él, como ya dijo acá Fer, que estaba respaldado sobre todo por su tutor, que le iba echando los kilos, y que desde que estaba en el seminario veían ese gran teólogo que tenía mucho que dar y mucho que ofertar a la nación o al pueblo, al pueblo encargado o administrador de ese territorio. Pues sí, considero que tomó esa batuta muy en serio, y ya después eso se le viene en crítica, tanto de por qué sí lo hizo, por qué rompió las reglas. Y tengamos en cuenta, no digo que es una teología liberal, pero sí una teología positivista en la cual se tiene que aplicar a las necesidades de la sociedad. Entonces, esto, más aparte, todo lo que iba sufriendo, pues me imagino, quiero aquí intentar ver o sentir qué sentía él ante esta impotencia, ante esta desigualdad, ante estos atracos que sufría por medio de la corona, y que no apoyaba, y además de estar lejos, no se les daba la importancia, y por qué no decirlo, la esclavitud que todavía se veía marcada. En todos estos hechos, ¿sí? Vemos que me pongo así a reflexionar, y
el valor que tuvo para ir en contra de muchas creencias y sobre todo el contexto que fraguó un momento antes. Fallece su hermano, fallece su tutor, entonces ya no hubo quien le dirigiera, así es, me imagino, en ese sentimiento de soledad y ver la necesidad de un tanto tal vez frustrante de ¿qué hago? Lo tengo que hacer, o sea, no hay más. Por eso esas frases típicas de que nos tenemos que levantar porque nos tenemos que levantar, y aquí una frase muy popular de el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y entonces fue necesario levantarnos. También considero que el pueblo bueno, gracias a su figura religiosa, ¿sí? Fue como el pueblo se animó, y además a quién iban representando, sobre todo ahí los estandartes, y aquí, bueno, no quiero adelantarme sobre cuestionar por qué no había esa unión eclesial, que todos hilaran, tal vez porque sus ideas iban un poquito más revolucionarias en cuanto a cuestionar o aplicar el evangelio. Fíjate que tocas un punto muy importante, mi querido Mares, en este sentido de la teología que tiene, ¿no? Bien lo señalas, no es una teología liberal como hoy en día la podemos entender, pero sí quizá traen una ideología bastante avanzada a su tiempo, ¿verdad? Donde podemos decir que, hablando en otros términos, pudiéramos decir que es el primer trabajo pastoral que se hace con la gente, ¿no? Si vemos lo que hizo Miguel Hidalgo, pues fue precisamente ese contacto directo con la gente, ese enseñarles los oficios, enseñarlos a trabajar, ¿verdad? Y cuentan algunos historiadores que, bueno, pues la parroquia de Dolores Hidalgo, pues no se podía pasar porque o era carpintería, era se hacía cualquier cosa, ¿no? Entonces, más que parroquia, parecía allí como pues taller de todo un poco, ¿no? Un taller de cositas, ¿no? Diríamos. Pero que al final de cuentas, creo que ese acercamiento, como bien señalabas tú, Mares, con la gente, fue así como que el chispazo que tuvo para ese convencimiento. Aparte también que creo yo supo aprovechar su autoridad como señor cura, ¿verdad? Sí, hay que ver que también nuestro pueblo mexicano, en su gran mayoría, pues es muy respetuoso de este sector, ¿verdad? De los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales. Es un pueblo pues bastante religioso. Entonces creo que por allí Miguel Hidalgo supo trabajar muy bien esa dimensión, ¿verdad? Supo ganarse a la gente, a pesar de que sí tuvo grandes pérdidas importantes, pero pues también el trabajo intelectual que tenía, su pensamiento, creo que lo ayudaron obviamente a salir como que de esas crisis existenciales para decirle al pueblo, órale, pues vamos con todo, ¿no? Vamos a manifestarnos, vamos a ver de qué cuero salen más correas, como decimos coloquialmente, en este ámbito de buscar alguna libertad, ¿no? O prácticamente de perseguir los ideales que quería Miguel Hidalgo, porque a lo mejor también pudiéramos poner la otra cara de la moneda, ¿no? Que el pueblo a lo mejor ni sabía ni por qué estaba luchando, ni por qué perseguía, simplemente porque Miguel Hidalgo, figura de sacerdote, figura de cura, decía, vamos a hacer esto. Quizá había mucha gente que a lo mejor ni siquiera sabía por qué estaba luchando, pero creía en las palabras de Miguel Hidalgo, vuelvo a repetir, por esta figura religiosa que tiene, y que de alguna manera el pueblo mexicano en su gran mayoría hasta hoy en día pues es muy respetuoso de este sector. Mi querido Fer. Sí, bueno, y entender muy bien que aprendió a leer muy bien todo el entorno en el que se estaba moviendo, ¿no? Y le podemos revisar desde un chorro de líneas. La primera, la figura, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que vamos a entenderlo, pues ahorita a lo mejor, para
para entrar en esta línea, no pensarla como un símbolo estrictamente religioso, ¿no? Mal que bien, la Virgen de Guadalupe representa antes, yo creo que en muchas ocasiones, por encima de un símbolo estrictamente religioso, es la bandera de la mexicanidad, que pues si nosotros nos ponemos a revisar los detalles, es bien complicado poder distinguir qué de los elementos que integran la figura de la Virgen de Guadalupe son estrictamente, vamos a ponerle nativos, y cuáles son europeos, ¿no? Es una figura que tiene muy, muy bien empastado la integración de estos elementos. Entonces, la Virgen de Guadalupe puede representar la bandera de la mexicanidad, más allá de ser una figura religiosa de la religión europea, o con elementos propios de religiones y de la cosmovisión prehispánica. Entonces, el hecho de que se presente esta bandera como signo de la mexicanidad, que tiene también esta situación religiosa que mueve los espíritus, que mueve los corazones, que motiva, acompañado de esta dimensión que platicábamos de Hidalgo como una figura que maneja muy bien la idea de la justicia social, de la búsqueda de las mejores condiciones para el interdiputado. Se empiezan a empastar muy, muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, pues ya habíamos hablado de este sentimiento nacionalista que entre los criollos ya se estaba empezando a surgir, estaba empezando a formarse, y que estaba tomando tintes ya muy, muy marcados. Y si a todo eso le echamos otro ingrediente, que es la situación política de Europa, que en 1808 llega Napoleón ahí, que nos chamaqueó a los pobres reyes españoles, ¿no? Que les quería decir, denme chance de pasar a Portugal, tiro el paiquillo, ¿no? Pues vamos a la mera hora, pues ya les digo, ya que estoy por aquí, pues les cayó a los españoles, nos encerró ahí a Juan Carlos de Borbón, a Fernando VII, y eso causó una conmoción ideológica muy densa en el pensamiento fundamentalmente de los españoles, y claro que llegó a permear en todas las colonias, ¿no? Porque la situación es que se presentaba un conflicto grave político, es decir, ¿quién es el rey legítimo al que le tenemos que obedecer? Fernando VII, el rey que le pertenece por herencia, porque ya dije Juan Carlos III, no, Carlos de Borbón, ya se nos había echado para atrás, ya estaba betarrón, y mejor vamos a dejar al hijo que estaba chavillo, que era lento el muchacho, pero bueno, ya después podemos hablar de eso. Deja a su hijo, y pues la bronca era, bueno, es este señor que por herencia le toca ahí el poder de España, o bien le corresponde a Napoleón Bonaparte, que había dejado a su hermano borrachón el señor, pues se ganaba ahí un apodo sabrosón, ¿no? El famosísimo Pepe Botellas. Y entonces la bronca es, ¿a quién le hacemos caso, no? ¿Por quién luchamos? ¿Quién es el verdadero rey? Pues sí, a aquel le tocó por herencia, pero nos salió más denso, más intenso, salió más fuerte, con mayor capacidad estratégica para poder dominar un país. Y entonces eso genera una división muy densa al interno de España. Pues ¿a quién le hacemos caso? Y se forman dos grupos, ¿no? Entre los que apoyaban a los Bonaparte y los que apoyaban a Fernando VII. Y ahí se da un caldo de cultivo bien interesante, porque ese mismo conflicto pues nos lo heredan. Y aquí en América, en todas las colonias americanas pertenecientes a España, se genera el mismo conflicto. Pues ¿a quién le hacemos caso? Y entonces ya pues habiendo sobre la mesa todo este conjunto de ingredientes que se habían dado desde los elementos políticos internacionales, la situación interna nacional, este conjunto de símbolos que se estaba poniendo bien sabroso, Hidalgo ve la posibilidad de iniciar un movimiento de resistencia y de independencia, y aparentemente temporal, ¿no? No se tienen pues los argumentos suficientes para decir Hidalgo quería una independencia definitiva, porque en el grito pues dice viva Fernando VII, pues así como que una independencia clara, pues no, se apoyaba al otro rey. Es decir, ahí lo que estaba haciendo más bien era tomar postura ante la situación política que estaba atravesando España. Y si le agregamos lo que comentábamos hace rato sobre
esta situación de desplazamiento que estaban teniendo los grupos fundamentalmente criollos por un lado y cleros por otro, y que acá se nos juntaban los dos elementos, pues les pegaban y veían la oportunidad. Si empezamos un movimiento de independencia, ahorita que están los franceses, que estos eran los gachupines y el mal gobierno, pero y empezamos a crear una especie de gobierno independiente temporal encabezado por criollos, cuando regrese Fernando VII vas a ver que sí somos perrones, ¿no? Sí podemos manejarnos nosotros solos, que nos va a ir más o menos bien. Y esa es la tirada inicial de Hidalgo, ¿no? Con lo que inicia este movimiento de independencia sin tener muy claro para dónde va, porque pues militar no era el señor, ¿no? Entonces sabía lo que quería, pero pues no como lo quería, ¿no? Y pues tampoco lo que quería pues, estaba muy claro, ¿no? Sabían una independencia, pero no bajo las condiciones que nosotros lo conocemos. Y pues bueno, aquí se va pintando un panorama muy sabroso, con un montón de elementos que nos permite pues, hablar un poquito de todo. Si nos metemos un poquito a filosofía, pues nos vamos a encontrar que en el fondo del pensamiento y del actuar de Hidalgo van saliendo un montón de personajes bien complejos. Francisco Suárez, ¿no? O la Escuela Filosófica Salamantina, donde empieza, bueno, es que el poder, aquí viene algo bueno, el poder reside en el pueblo y tiene la facultad de derrocar a los tiranos, algo que le llama el concepto de reversión. Y podemos encontrar también aquí las primeras nociones del concepto de soberanía, ¿no? Es decir, este pueblo que tiene la facultad de autogobernarse buscando las condiciones de mejora de sí mismos. Y pues ahí está presente, ¿no? Es decir, aquí también encontramos nociones muy claras del famoso Vox Populi. Si acá la tribu no está contenta, pues cuello al gobernante. Si no está funcionando, pues va para afuera. Y pues bueno, en el caso de Hidalgo, pues por esta vocación natural de luchador social, pues pone un énfasis, ¿no? En un pueblo sufriente, que también utiliza, pues, no sé si con intención o sin intención, pero utiliza este mismo sentimiento de necesidad de libertad, de necesidad de acabar con el explotador, con este gobierno gandaya que nos está explotando, y utilizar el sentimentalismo para arrancar, por un lado, ¿no? Tenemos también a la Ilustración este concepto de liberación, de pacto social como principios de convivencia que nos permite el bienestar social. También está presente, tenemos ahí a Rousseau por encimita, y al resto pues de los ilustrados, no de manera muy evidente porque pues sabíamos que íbamos a independizarnos, pero cómo, quién sabe, y qué iba a pasar después, pues menos, pero ahí están presentes. Le podemos echar también ahí el ojo a Maquiavelo, que mal que viene ahí en cuanto al uso del poder, ahí está presente. Y ya le tocaba por época, ¿no? Y creo yo que otra de las influencias muy interesantes, pues que acá le pegamos de manera indirecta a la publicidad, Francisco Javier Clavijero, que el señor también era un tipo muy interesante, jesuita, que le tocó el trauma de que los corrieron de todos lados, nadie los quería por mitoteros. Y pues le tocó la expulsión de los jesuitas por ahí en el siglo XVIII, y que le toque encerrado en una celda de convento, ¿no? de cárcel, pues que bueno, no era mucha la diferencia, ¿no? Pero desde su celda tiene un librito bien interesante, pues ahí después los que tengan chance de leerlo, la historia antigua de México. Y básicamente ahí se empiezan a asomar elementos bien interesantes que tienen que ver con esta identidad del criollo, que se sabe criollo y que trabaja desde una postura de identidad. Y ahora somos nosotros los que tenemos que tener el poder, somos nosotros los que nos ha tocado vivir en estas condiciones, no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Y entonces, si le echamos pues todo este conjunto de ingredientes al caldo, nos queda una cosa sabrosísima. Y que creo yo que le toca ahí a Hidalgo echar mano de todo esto para empezar pues a darle forma a lo que después se le sale de las manos y se va a llamar independencia, ¿no? Exactamente. Se le descontroló la fiesta, ¿no? Ya después, ahorita platicamos un poquito de lo que pasó en la Alhóndiga de Granaditas, donde se nos quedó traumado el señor, sí, se puso feo. Y ya a la hora de entrar a la Ciudad de México, y no, esto no me va a pasar lo mismo, y no, ¿para qué quiero? Y se regresa, pues fue de los primeros grandes errores militares, que le podemos decir, era cura, no militar, no me lo piden de más, no, él no le sabía eso, pero se pone muy bueno el panorama.
Exactamente, mi querido Fer, como bien lo señalas, ¿verdad? Esas ideologías filosóficas creo que las tiene presentes, ¿verdad? Aunque también, como bien dices, ¿no? Sabía lo que quiere, pero no sabía cómo hacerlo. Y yo creo que de aquí, pues, echa bien mano de lo que va a hacer Morelos, de lo que va a hacer Allende, prácticamente para ayudarlo a terminar, por decirlo de alguna manera, pues su chamba, ¿no? Su labor o su cometido, ¿verdad? Y se sirve prácticamente Miguel Hidalgo de todos los elementos que hay en su tiempo, y bien lo señalabas, Fer, es un hijo de su tiempo, ¿verdad? Es un hijo de su contexto que recupera bien todas esas ideas modernas que había en ese momento, bueno, para generar este cometido, y que de alguna manera, insisto yo, que fue este despertar de una conciencia, ¿verdad? De una conciencia de clase ante el pueblo mexicano, ¿verdad? Que de alguna manera, dentro de los objetivos que perseguía, ¿verdad? Miguel Hidalgo, como también ya lo hemos señalado, pues no era precisamente una independencia como tal, ¿verdad? Quizás solamente quería librarse de una invasión de otro país, por el grito, ¿verdad? Que se da en estos momentos, ¿no? Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, ese estandarte, nacional para todos los mexicanos, ¿no? La figura de la Virgen, ¿verdad? La figura de la Virgen, bueno, pues es el estandarte para todos los mexicanos, y es algo sagrado también para el pueblo, y que utilizó a bien, ¿verdad? Como protección, ¿verdad? Como protección ante el ejército que pudo haber formado. Mi querido Mares. Pues fíjate que ahorita que hacen mención, sin contradecir, nada más otras posturas, sobre todo de algunos historiadores, ellos cuentan, sí, que sí había una visión hacia dónde dirigirse. Claro que está en tela de juicio toda esta situación, porque como ya era un masacote bien hecho, y para agarrarle el hilo, ahí estaba lo complejo. Entonces, algunos historiadores comentan que sí había esos ideales, ciertamente en un sentido social, no en un sentido militar. Aquí sí habría que, yo sí pongo ese énfasis, sobre todo por las vertientes que hay dentro de ello, de lo que se promulga o de lo que le invitaba a la gente a levantarse, pues era una igualdad, que hubiese una ley propia aquí en la Nueva España, ideales de los criollos, darnos nuestro lugar, ya no ser sometidos, ya no estar bajo el yugo, y que por mí se estén enriqueciendo, algo que también sentían, que algo que los representara, algo así como hacer nuestras propias leyes. Entonces, eso también le agregamos que veían, ya lo mencionamos anteriormente, la crisis que se venían dando, la crisis financiera que se venía dando, y los saqueamientos que aquí daban en el nuevo territorio, ¿sí? Y además ese crecimiento demográfico, o sea, están muy lejos, es un territorio muy, muy grande, más grande que el que ahorita tenemos. Entonces, considero, y me inclino un poco a esta teoría de los historiadores, donde dicen, sí, es que ¿te das cuenta de lo que vamos a hacer? ¿Te das cuenta de la magnitud del territorio a lo que vamos a defendernos? Ciertamente ahí, si todos hubiesen estado en consonancia, hubiese vivido un poquito más en estas andanzas, ¿no? Pero entonces tenían cosas tal vez claras en cuanto a lo social, de qué hacer, hay que quitar esa división de clases, tiene que haber un impulso religioso, esto es una causa santa, los mestizos, los mulatos, todas estas propuestas, si es repartir las tierras, o sea, tú tienes tierra, o tú quieres tierra, ponte a trabajarla y vive de ella, y que no estés dando tributo, y que no estés de esclavo,
vamos, una democracia en este sentido, como ya lo hemos mencionado, sí, y como tal, no era una guerra, o sea, no se buscaba una guerra, sí, se buscaba esta igualdad social. Entonces, en esto, como ya comentamos, si esta parte religiosa, social, que iba buscando este beneficio para el pueblo, y aquí estaban estos otros personajes militares que iban en este proceso, y al ver el crecimiento y al líder que no juntaba a uno, juntaba en masa al pueblo, ¿sí? Que veían, también lo mantuvieron por estrategia, ¿no? Obviamente, sí, ahorita me sale esa duda, no fue asesorado en esta parte militar, sino nada más en el sentido social, y lo fueron poniendo como cabeza. Si así ahorita lo estamos vislumbrando, no lo había visto ahorita de esta manera, pero lo fueron poniendo como la cara, el que va a levantar, y entonces ahí, como el territorio era demasiado grande, no había la misma simpatía entre la igualdad social, entre el beneficio para el pueblo. Pues yo creo que también por ahí vino, a lo mejor me adelanto, pues sí, esta traición que se les da a ellos, donde los mismos militares ya lo querían quitar, pero no, es que nos sigue sirviendo. Entonces buscan otras estrategias, tal vez mal puestas, mal infundadas, que se ve desde nuestro inicio de nación, esa corrupción que no hemos podido quitar. Y esto implica, pues, vamos, algo que tardó tal vez más en fraguar y menos sangre. También lo veo así, pues no era el militar, sí, y de que ya adentrándonos a lo que acá dice Fer, después de la alhóndiga de la alhóndiga, tuvo que hacer cosas que tal vez no eran de su agrado, pero por esa parte maquiavélica tuvo que hacerlo, porque estás como, a ver, ¿vas a matar inocentes o no lo vas a matar? Así lo vislumbro, ¿no? Porque vamos, estar en el momento que sucedió es un poco ilusorio, ¿no? Entonces, tenía que hacerlo porque tenía un montón de seguidores. Más vale 3, en este sentido maquiavélico, más vale eliminar a 3, ¿sí? Que decepcionar a toda la gente que me sigue. Así es. Exactamente, ¿verdad? En esta búsqueda de igualdad, ¿verdad? Ante la sociedad, ¿verdad? De lo que va persiguiendo. Y bueno, mis queridos amigos, ya casi para retirarnos, ¿verdad? Ya casi para retirarnos, pues agradecer todos sus comentarios que nos han dejado, ¿verdad? Si quieren, que tratemos algún tema en estos espacios de noches filosóficas, ¿verdad? Yo creo que mejor le vamos a cambiar a tardes filosóficas, pero bueno, le pusimos noches filosóficas porque hay quienes sí pueden 6:30, hay quienes, otros compañeros pueden un poquito más tarde, ¿verdad? Pues agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo sintonizándonos, ¿verdad? Les pedimos, si quieren que tratemos algún tema de su interés, obviamente desde la postura filosófica, bueno, pues allí lo dejen en los comentarios, y nosotros con mucho gusto, bueno, pues damos nuestro punto de vista, ¿verdad? Damos nuestro argumento basado en otros autores, y obviamente pues nuestra propia postura como filósofos, ¿verdad? O hacedores de la filosofía, ¿no? Por allí ya nos apodan los filósofos de la sospecha, ¿verdad? Ya ustedes sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Nada más esperemos que nuestras ideologías no generen ciertas controversias. Y pues ya para despedirnos, mi querido Fer, mi querido Mares, conclusión de esta charla que hemos tenido sobre Miguel Hidalgo, algo que se nos haya escapado. Allí quien guste. Fer. Adelante, Mari, entonces empezamos nosotros.
Pues bueno, recordando aquí las palabras del expresidente de la Asociación Filosófica de México, ¿no? Que pues la historia de la filosofía o del pensamiento, pues es más bien la historia de los filósofos o de los pensadores, ¿no? Pues no creo que podríamos aquí categorizar estrictamente a don Miguel Hidalgo estrictamente como un filósofo, ¿no? Pero pues un personaje que fue construyendo parte de la historia de México y que sigue presentándose como alguien que marca una influencia, ¿no? Pues ya después de algunos añitos pues seguimos hablando de él. Entonces, pues de que es interesante y que es fundamental para comprender parte de nuestro contexto. Pues es importante considerar la situación en que se desenvuelve la época, cómo nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de concebir el mundo, pues es formado a partir de la construcción paulatina y parcial de todos estos personajes, y qué bueno que se estén dando estos espacios para repensarlos y reinterpretarlos y poner aquí a discusión lo que es de donde se construye el conocimiento. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, pues aquí tenemos un viejo conocido. A Fer ya no le tocó este viejo conocido en aquella honorable institución, que no vamos a decir dónde estudiamos, pero en aquella honorable institución, ¿verdad? Mi querido Lino, dice interesante reflexión. Sí, interesante reflexión. Felicidades, inviten a colaborar en sus tertulias. Claro, desde luego, mi querido Lino, por allí te vamos a contactar en estos días, ¿verdad? Para que nos acompañes en alguna de ellos. Y allí nada más como anécdota, saliéndonos un poquito aquí del tema, me acordé de las tertulias. Mi querido Mares, a Fer ya no le tocó a Fer, pero quizá a mi querido Mares, en aquella honorable institución del buen profesor que se llamaba el Chorchas, bueno, le decíamos el Chorchas, no sé si te acuerdas, mi Mares, ¿verdad? De eso de tertulia, se me acordó ahorita en la clase de historia, precisamente, en la clase de historia, bueno, vamos a hacer una chorchita, ¿verdad? ¿Qué nos dice, verdad? ¿Qué nos dice la historia? ¿Verdad? Claro que sí, bueno, pues hay que revivir en honor, que en paz descanse, el profesor, que se me olvidó el nombre, pero tan bueno era que se nos olvidó el nombre, el famosísimo profesor Chorchas, la verdad se me olvidó el nombre, Maris. Si tú te acuerdas ahorita también. Aquí nos dices. Pero te digo mentiras. ¿Verdad? Ya Fer ya no le tocó, ¿verdad? Allí echarse la botana una chorchita, ¿verdad? Bueno, mi querido Lino, pues claro que sí, te invitamos con mucho gusto a una de nuestras emisiones en vivo. Y bueno, mi Mares, tus conclusiones. Bueno, como siempre, ¿no? Ya sabes que uno siempre quiere más tiempo. Sobre todo por la figura. Si quieren, le seguimos, ícono. Si quieren, le seguimos. No, pues es que, bueno, ahorita vi que Fer se iba a soltar después de la lóntica, y ahí como que le íbamos dando seguimiento a. Entonces, ya le parece, me estaba secando la garganta. Ok. Bueno, sí. Bueno, ahorita estaba viendo el tema del mito y lo relaciono. Pues es una figura muy mítica, pero de mucha enseñanza. Cuando estaba repasando algunas cosas, me conmocionó mucho, la verdad. Me movió mucho el tapete ver el valor, independientemente si es esa figura, si es ese personaje, lo dejamos así. Ese nos va a ayudar a generar este tipo de, incluso hasta que están monedas, en las monedas, en los billetes, bueno, pues igual y nos temas actuales, ¿verdad? Una libertad financiera, si le queremos poner esos temas actuales. Entonces, para mí es una figura muy, muy, muy importante que desde mi punto de vista, nos cueste o me cueste, o como sea, gracias a su formación religiosa hizo lo que hizo. Gracias a su formación religiosa tenemos esta parte de libertad que todavía no gozamos al 100, pero vamos en ese camino. También me entran más dudas en querer conocer más sobre el tema y sobre cómo se fue desglosando todo esto, pero para mí es una persona admirable en cuanto a
hace vida a sus creencias, ¿sí? Independientemente de sus errores, y hay que considerar que es una persona humana, y si no le vemos la parte humana, si no podemos sacar ese tipo de reflexiones, porque gracias a eso, pues son las circunstancias que se le van dando, y es lo que se va a ir reflexionando. Entonces, lo voy a decir así, qué mal plan por aquellos que no siguieron esa ideología, que pudo haber tenido más beneficio para ellos que para un grupo selecto, nada más, que no dejaron contribuir o seguir, sí, porque fue relativamente 6 meses, 7 meses en que estuvo al frente, sí, o sea, sí se me hace algo no conspiranoico, ¿no? Porque por ahí me preguntaban, oye, ¿y Hidalgo es masón? Pues no tenía todas las características, y por los ideales, no sé si fue nada más una figura para poner al frente y poder darle vuelta. Entonces hay mucho que por donde darle. Los historiadores también nos dan, dentro de su visión, parte a reflexionar. Me quedo en este icono, es un personaje, mis respetos. Así es, mi Mares, y bueno, volviendo un poquito al humor, ¿verdad? Aquí nuestro buen amigo Lino nos recordó una frase de aquel honorable profesor Fer. Lástima que ya no te tocó, si no te hubieras echado un agasajo con ese maestro. Dice, ¿cómo vamos a dejar el pollito? Hasta cantaba la canción, y el pollito y la gallinita, y no sé qué más cantaba, ¿verdad? Cuando se quedaba a comer en aquella honorable institución, cuando se quedaba a comer. Y bueno, por aquí tenemos, no sé cómo anden de tiempo, amigos, pero aquí nuestra audiencia nos está demandando. Aquí Gaby Lara Salazar dice, síguele, Mares, esto me está gustando de la reflexión, no sé. Esperemos que estemos contribuyendo algo al acervo cultural, ¿no? Sí, muchos saludos, doctora. Espero haber alcanzado algo, y invitarla o moverle algo a investigar más sobre nuestra confusa y hermosa historia. Exactamente, ¿verdad? Que pues tiene mucho hilo de dónde tejer. Y bueno, pues nos quedamos con esto, ¿verdad? Estimada audiencia, obviamente pues sabemos que aquí nuestros grandes colegas, Mares, Fer, pues también tienen otros compromisos, ¿verdad? También pues hay que dejarlos también descansar en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, pues mi querido Jesús Mares, mi querido Fer, pues muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, por compartir este tiempo de producción, de reflexión en esta serie de programas, que este es el segundo, ¿verdad?, de Noches Filosóficas. Gracias a ti, Jorge, un gustazo aquí compartir contigo y con Mares, y pues bueno, aquí andamos, ojalá que nos toque seguirle acá echando chisme un ratito. Claro que sí, pues no habemos más, amigo, no habemos más, sí. A lo mejor a ver si no, la gente, si no se aburre de decir, ya siempre traen los mismos, ¿no? ya cambian. Sí, siempre. Más bien, claro, yo creo que hay que juntar a toda la bola. Sí, verdad, a ver qué sale. Pero sí, aquí vamos a entrar en un dilema, no sé si juntarnos todos en vivo, o de manera virtual. ¿Qué sería más interesante? Eso me suena, si nos juntamos todos así presencial, dirían por ahí, va a evaporarse mucha agua. Sí, eso es seguro, eso es seguro. Que llevemos una secuencia, una línea, pues quién sabe, ¿no? No hay seguridad. Ahí sí ya no les garantizamos nada, ¿verdad? Porque no deben de ver estos muchachos. Híjole, mano, no. Pero dice el dicho, Mares, eso no se dice porque aquí también tenemos alumnos, Mares, tenemos alumnos por allí, ahorita que están en las clases virtuales. Me dijeron, ¿verdad?, que había alumnos de rezago, entonces le dijeron, pues si no ven el programa de Noches Filosóficas, pues nomás no pasas el primer parcial, ¿verdad? Entonces, no hay que destapar tan feo, mi Mares, todavía, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Poco a poquito.
hay que ponerle nivel, hay que ponerle nivel. Mira, de este Sí, me ¿verdad? sale Sí, roncha, de este espantarse. Exactamente, mi Mares. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Fíjate, fíjate que aquí la audiencia ya nada más ¿cómo se llama? Aquí para pasar algunos, dice, obviamente, mi estimado, muchas gracias. Bueno, te responden el saludo, Mares, ¿verdad? Te responden el saludo. Y por aquí también nos dicen que también pues armemos esa chorcha, ¿verdad? Que armemos esa chorcha. Pues esperemos juntar siempre y cuando nuestro punto de reunión, ¿verdad, Mares? Esté desocupado. Porque, Sí, ya saben. pues, Ese etcétera, va a ser el... ¿verdad? Etcétera. Pues Ese va a ser, muchísimas ¿verdad? Así gracias. que, sí, Mares, adelante. Podemos seguir chorchando, diríamos por ahí. Sí, pero por lo que sea, yo sí doy muchas gracias por todas aquellas personas que nos acompañan, por Gasca, por abrir estos espacios, ¿sí? Por ser iniciador en esto, porque yo empiezo, no, tú empiezas, y el Gasca es el que se anima siempre a salir por delante en este tipo de eventos, y qué bueno, me da mucho gusto por ti y por estos espacios para la gente, para todos. Esperemos que lleguemos a invitar, a hacernos, yo lo veo así, a generar un poco más de humanidad dentro de esta reflexión, dentro de estos espacios que a lo mejor pueden para algunos perderse el tiempo, para algunos que no entendí nada, o simplemente pues, pasar un rato agradable. Sabemos que no hay como lo presencial, sí, pero pues son espacios que hay que aprovechar. Así es, mi Mares, y bueno, pues agradecerles nueva cuenta, Jesús, Mares, Fer, pues este espacio, este tiempo que me brindaron, que me regalaron, de compartir no solamente conmigo, sino con toda la gente que nos ve, y pues los invitamos, ¿verdad?, a que nos sigan aquí en nuestra página de Facebook, que se llama Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, o que nos sigan también en nuestro canal de YouTube, que se llama Jorge Gasca, ¿verdad? Allí en ese canal de YouTube, bueno, pues también subimos esta serie de programas de noches filosóficas, ¿verdad? Igual invitamos allí, como ya entre paréntesis, si alguien se quiere anunciar con nosotros, bueno, pues que se comunique con un servidor aquí a mi Facebook personal, ¿verdad? Que se llama Jorge Gasca, ¿verdad? Allí que nos quiera patrocinar algo, quien se quiera anunciar, bueno, pues aquí estamos disponibles. Y pues agradecerles, amigos, a ustedes de nueva cuenta, y un honor siempre contar con sus aportaciones, con sus conocimientos, que prácticamente nos ayudan a todos, ¿no? Y dice un dicho, si no nos entendieron, entonces es el que el filósofo hizo bien su labor, ¿no? Porque pues hay filósofos que nomás no se les entendió nada, aunque nos expliquen con manzanas y peritas, ¿no? Y pues bueno, pues aquí estamos, y espero volver a contar con ustedes. Ya sabes, migas, cuenta conmigo. Muchas gracias, pues un gustazo aquí compartir con ustedes. Bueno, amigos, pues ya nos vamos, nos despedimos. Nos despedimos y los invitamos al próximo viernes, en el próximo en vivo, en punto de las 6:30, aquí ya saben, por su página de Facebook, de Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Antes de irnos, solamente aquí le respondo a Lino. Puedes encontrar nuestra charla pasada aquí en esta página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, que se llama Jorge Gasca, ¿verdad? Allí para que estén. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, estimada audiencia, y pues nos vemos.